lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, para esas grandes obras, para esos grandes propósitos, Él tiene que prepararnos, moldearnos. Y Él utiliza para eso las dificultades, los problemas, las adversidades. Todo lo que yo aprenda con esto me va a servir. Y ahí creo que le encontramos el sentido a la dificultad. ¿Qué voy a hacer con esto? Bueno, yo creo que para superar las pruebas y crecer a través de ellas, tenemos que tener claro que las pruebas no es el final de todo. Las pruebas son un antes y son un después. Hey líderes, bienvenidos al último tema de este trimestre. Qué alegría de verdad poder estar compartiendo el último tema y conversar sobre el texto bíblico. Y para eso, para hacer un buen cierre, he invitado al pastor Brian Pérez. ¿Cómo estás, hermano? Gracias, hermano. Qué alegría tenerte. Es un privilegio estar acá, siempre compartir con los líderes y Dios pues nos hable y nos dé herramientas para trabajar este fin de semana. Una vez un vigilante me preguntó si éramos familia, porque el apellido, pero sí, familia en el Señor. El tema de hoy es transformados por las dificultades. ¿Quién no ha tenido dificultades? Yo creo que todos, y en eso creo nos vamos a identificar con esta enseñanza, porque al final, como lo vamos a ver, estar en la vida cristiana no nos exime de estos problemas, de dificultades, pero sí nos da herramientas la palabra. Y la porción bíblica para esta semana la encontramos en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Si nos haces el favor. Sí, con gusto. Dice la palabra del Señor: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ok, esa es la porción para esta semana. Es bien interesante, lo mencionaba antes de que comenzáramos la grabación. La Reina Valera y otras traducciones de la Biblia hacen como secciones de este relato que en realidad sucede en un mismo contexto, ¿verdad? Lo mencionabas y me decías, es como que se abre el telón y en este acto encontramos a los discípulos y encontramos a Jesús en la última cena. Sí, tal cual lo estábamos hablando. Si imagináramos que este pasaje se presentase en una obra teatral, es como que se abre el telón y ocurre todo lo que acontece desde el versículo 1. Y en el versículo 1 está la clave. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. O sea, estábamos próximos, la Pascua, a mencionar la Pascua, es decir, se acercaba el momento de la crucifixión. Se acercaba el momento cumbre de llevar a cabo la obra del Señor para Jesús a su máxima expresión. Sí. Entonces, camino hacia ese punto, ocurre todo lo que antecede a los versículos que hoy hemos leído. Las traducciones como la Reina Valera, las editoriales, lo que hacen es segmentarlos por temas, según ellos, ¿verdad? Para hacerlo más fácil la comprensión. Pero al verlo todo, le sacamos mayor riqueza. ¿Por qué? Porque cuando se acerca el momento final de la vida de Jesús, Él camina como siempre, comparte con sus discípulos. Nosotros lo hablábamos detrás de cámaras, ¿no? Que la cena del Señor, ¿verdad? Pero sí, claro, porque después de su muerte cobra más sentido. Claro. Fue la última y pasó esto, lo otro, le dan un sentido teológico. Pero acá está ocurriendo lo que Jesús hacía, compartir la vida con sus discípulos, enseñarles, y en medio de lo que les enseña, están los discípulos discutiendo, ¿verdad? ¿Quién va a ser el más grande? Sí. O sea que el punto es este: vamos a hablar acerca de las dificultades, pero uno pudiera estar o no listo para esas dificultades. Pudiera ser que no estemos listos por hacer lo que hacen los discípulos. Cuando el Señor está dando las grandes enseñanzas, ellos están discutiendo otros asuntos, ¿verdad? ¿Quién va a ser el más grande? ¿Qué puesto van a tener? Y el Señor, no, es que no se trata de eso. O sea, aquí el más grande tiene que ser el servidor. Correcto. Después de eso, le dice: y tú, Pedro, tú me vas a negar. Sí. A ti te va a pasar esto. Y Pedro, ahí tú lo vas a comentar en breve. Y Pedro, como era una persona muy emotiva, muy salida, pudiéramos decirlo, él dice: no, hombre, yo no lo voy a hacer, voy a ir contigo hasta la última consecuencia. Y quizás tú nos podrías comentar un poco de estos dos aspectos de Pedro, como dualidad. Las virtudes y un poco sus defectos. Sus defectos, sí. Sí, porque Pedro es como una mezcla de muchas cosas, ¿verdad? Y lo que me llamaba mucho la atención es esta parte en donde está Jesús y se refiere a ese personaje como Simón y no le dice su nombre una sola vez. Es como que yo te dijera: Brian,
Eso tiene una explicación también teológica, pero acá entonces Jesús se está refiriendo como Simón, Simón, 2 veces, pero luego lo llama Pedro. Me causa mucho interés esta parte. Sí, y de hecho este es el punto central, podríamos decir, de las dificultades, que ya más adelante se va a desarrollar cada punto de la enseñanza, pero si pudiéramos adelantar, lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, para esas grandes obras, para esos grandes propósitos, Él tiene que prepararnos, moldearnos, y Él utiliza para eso las dificultades, los problemas, las adversidades, incluso hasta nuestros errores. De eso Él se vale para darnos grandes enseñanzas, como lo que tú mencionas. Lo llama Simón como el común, sí, como la persona normal, común y corriente, pero tras su proceso de negación, su lucha, Él lo llama Pedro. Ajá. O sea, le está destacando la virtud de Él, Sí. como piedra, como fuerza, como líder, y así lo fue. Pedro fue alguien que destacó sobre los demás, incluso pudiéramos decir que él lo ha negado, pero cuando el Señor atraviesa el proceso, que lo van a juzgar, Sí. lo van a interrogar, dice la Biblia en Juan que él llega al patio del sumo sacerdote. O sea, sí lo negó, Ajá. pero tampoco hay que negar el hecho de que él andaba ahí de lejitos, aunque sea, pero no se fue del todo. Sí, sí. O sea que el Señor estaba trabajando en él. Es bien interesante lo que podemos aprender de esos 2 versículos que leímos, pero sin duda que podríamos pasar hablando mucho más acerca de eso, pero ahora ha llegado el tiempo de conversar los puntos que la guía nos propone para el tema de este día y te vamos a ver más adelante en la reflexión. Así que continuamos con más de la guía juvenil. Hey líderes, bienvenidos a este último episodio de este trimestre o de esta temporada de la guía juvenil, que estaremos conversando, y bueno, ahora que tenemos casa llena, también estaremos conversando a través del tema transformados a través De de las las dificultades. O también le ¿También? hemos puesto Lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, gracias hermanos, gracias familia por estar. Soy muy orgulloso y estoy muy feliz de verdad de tener aquí a José, a Stephanie, a Isra, a Liz, que me han estado acompañando durante todo este trimestre y pues quisimos hacer algo especial. Lo vinimos anunciando y ahora estamos aquí todos juntos. No sé cómo se sienten. Es bonito cerrar de esta manera porque nos hace de verdad poder compartir con cada uno y los líderes de las células juveniles también. Sí. Bueno, por mi parte ha sido algo que he aprendido mucho a través de este proceso y haber compartido también con cada uno de ustedes una gran experiencia. Súper bien. Este trimestre compartí por primera vez con ¡Ay, Stephanie y es con Liz cierto! y he aprendido mucho de ellas, creo que se las admiro mucho. Sí, Y qué respeto para ustedes, bonito. aquí hemos aprendido. Sí, sí. Bueno, hoy es episodio de confesiones, Uy, de no, 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 agradecimiento, de Testimonios. testimonios. pruebas. Sí, y la verdad es que muchas Ajá. veces pensamos que por ser cristianos, que por ser hijos de Dios, no nos van a pasar cosas malas. Creemos y a veces nos venden un evangelio así. Sí. Pasa, ¿verdad? De que acepte a Jesús y no va a tener problemas, no va a tener dificultades, no va a tener enfermedades, pero hay una premisa de todo esto, Liz. Sí, y con eso lo que dijiste, está la premisa de que si sos cristiano, entonces sos una buena persona, Sí. por ende te van a pasar cosas buenas. buenas. Y si no sos cristiano, sos una persona mala y por ende te van a pasar cosas malas. Pero la vida no funciona así. Amigos Hay que míos, aclararlo. la vida no funciona así, porque creo que a veces es como muy del karma pensar esto, ¿no? Si haces bien, entonces vas acumulando ese bien y vas a tener buenas cosas. Claro, creemos en la siembra y en la Sí, cosecha, sin sí. embargo, cuando hablamos de este tema, no es así, ¿no? No es, el evangelio no es algo transaccional, es Sí. decir, Dios no nos dice, bueno, dame tu vida y yo te doy riquezas y yo te doy Bendiciones, todo lo mejor, prosperidad. bendición, prosperidad, salud y todo esto, ¿no? La vida no es así, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que es un poco de hacer el mea culpa, ¿no? De lo que nos han enseñado, ¿no? De este evangelio así. Y hablando de esto de ser una persona buena y por ende esperar cosas buenas, yo traigo el primer testimonio. Testimonio time. Empezando fuerte. No, vengo tranqui hoy. No, pero es que sí, cuando veíamos y comentábamos esto de por qué a personas buenas les pasan cosas malas y por qué a personas malas les pasan cosas buenas, yo creo que esta pregunta
fue la causante de mi primera crisis de fe. Primera de muchas, ¿no? Y que, sí, de las que probablemente voy a seguir teniendo en la vida. No hay tema con eso. Eso ya es algo que debemos comprenderlo, aceptarlo y caminar con eso, ¿no? Pero bueno, siguiendo a lo que les mencionaba, creo que tenía como 12, 13 años cuando fui consciente de mi existencia en el mundo. Okay, sí. Pero así analizándolo bien, ¿no? Porque cuando yo tenía como 6, 7 años, a mí me inició una enfermedad autoinmune que se llama vitiligo. Entonces, en esta enfermedad son manchas de color blanco, se lo digo así muy popularmente, no son manchas de color blanco que están en la piel. Y bueno, a mí me inició y hay tantas cosas para hablar acerca de este tema. Lo primero es que para mí era como, está ahí, no me dolía, no me picaba ni nada, solo era algo estético. Sin embargo, la gente ya con su mirada que juzgaba, con qué feo se ve eso, qué asco, me hizo entender a mí que eso era algo malo, ¿no? Pero bueno, cerrando eso y continuando con nuestro tema, entonces mi mamá, movida por una preocupación de madre que no quiere que le hagan mal a sus hijos, me llevaba a... Yo recuerdo un montón, a todo culto habido y por haber, en donde el tema iba a ser la sanidad, o íbamos también mucho a ayunos, en donde se oraba por sanidad. Entonces, bueno, eso fue desde los 6 hasta los 12 años. Entonces, ya por eso les digo, como a los 12 años, para mí fue, bueno, ya pasó buen tiempo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué Dios no me ha sanado? Yo nací en una familia cristiana, mis papás han servido por tantos años, son personas de bien, yo soy una niña buena, soy obediente, yo soy una buena niña, no voy muy bien en la escuela y tal. Bueno, ¿por qué Dios no me ha sanado? ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Entonces, por eso digo que fue como mi primera crisis, o fue mi primera crisis de fe, porque era como, ¿por qué el punto A no me está llevando hasta este otro punto? ¿No? O sea, era como esa concepción transaccional del evangelio que así me lo habían enseñado. Creo que esa es la perspectiva más común dentro de la iglesia cristiana, de esa transacción de que si yo le entrego mi vida al Señor, yo voy a obtener cosas buenas. Y bueno, cuando vamos a la Escritura, vemos que en la Escritura quien promete eso no es Dios necesariamente. Bueno, no es Dios, sino que en aquella vez cuando fue llevado el Señor Jesús al monte que era ser tentado, fue el diablo que le dijo, si postrado me adorares, yo te voy a dar todo esto, ¿verdad? Sí. Pero volviendo, el pensamiento hebreo o el pensamiento judío era muy del pensar, todo depende de Dios. Tanto lo bueno que venga a mi vida como lo malo que venga a mi vida, no hay otro ser que esté allí, que tenga más poder que Dios para darme algo malo o algo que Dios no me está dando, ¿verdad? Sí. Entonces creo que ahí podemos partir nosotros en un consuelo, puede ser ese sentido de de Dios depende todo lo que está pasando en mi vida, en Dios tengo propósitos, en Dios puedo yo redireccionar mi problema actualmente. Eso fue lo que sucede en el caso de Job, donde vemos esa historia tan interesante, ¿verdad? Sí. Que tanto pasó lo bueno como pasó lo malo, pero siempre Job dijo, bendito sea el nombre del Señor. Sí, es parte con lo que empezábamos, ¿verdad? Y decíamos, muchas veces creemos que por ser hijo de Dios, por ser cristiano, como que una varita mágica, ¿verdad? Te desaparece todo, pero no sé qué pensás, Josué. Fíjate que algo que sí es bien notorio es que venga a Jesús y todos sus problemas se van a resolver. Hay sanidad, hay prosperidad, hay reconciliación de la familia. Si su hijo se ha perdido, va a volver. Y todo eso se le promete, pero lo que Jesús dijo fue, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, van a tener pruebas. Pero hay que tener algo bien claro, que muchas veces lo que sucede en las situaciones difíciles que pasamos son consecuencias de nuestras acciones y nuestras decisiones. Sí. Pero hay cosas que realmente sí escapan de nuestro control, como el caso de Job, ¿verdad? Que él ni idea tenía de lo que estaba pasando, pero las pruebas son para eso, para acercarnos a Dios y poderlo conocer más, porque si todo fuera color de rosas, entonces ¿a qué Dios conoceríamos? Sí, qué bonito fuera, ¿verdad? Y perdón, Alexis, pero también yo creo que hay que tener claro que quizá vamos enfocando mal la pregunta de por qué a las personas sanar. Más bien sería hacer la pregunta correcta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Para qué le está pasando esto a la otra persona? ¿No? Sí, yo también se me abrieron los ojos
ese año cuando estábamos almorzando con mis compañeros y uno de ellos dijo, hey, a ese Tony sí le ha tocado duro la vida, porque aquí ya Tony sí. me dicen. Ajá. Eso era solo de familia, pero aquí ya es público. Sí. Entonces, hey, a ese Tony le tocó duro en la vida. Y sí, una cosa es como que te haya tocado duro, pero otra cosa es ser consciente. Sí. Yo creo que no era tan consciente, pero me di cuenta de esa realidad, ¿verdad? Entonces, vuelvo al plano de, ok, soy cristiano, soy hijo de Dios, me han pasado cosas malas, he crecido a través de esas cosas malas, y aquí viene el mensaje de, para algo te van a servir. O sea, con mi experiencia ahora yo puedo ayudar a otras personas también. No, y también a veces las dificultades en el caminar cristiano pueden que nos hagan retroceder y que nosotros nos vayamos, que nosotros digamos, no, ya no voy a asistir a la iglesia, hablando del templo, sino que tomemos una actitud de resentimiento por las pruebas que a mí me pasan o dificultades. Entonces, ¿qué hacemos con aquellos que se han alejado? Sí, yo creo que ese es un punto bien importante en nuestras iglesias, porque creo que en toda iglesia, no es nuestra iglesia la excepción, que existen esa clase de personas, pero no vamos a hablar como tal de ellas, sino creo que es más enfocado en cuál es la actitud de los cristianos, de los creyentes, cuál es la actitud del líder cuando un joven se decepciona de cierta cosa. Incluso amorosa puede Correcto. ser. Entonces ahí es donde nosotros Sí. debemos de redireccionar y decir, vaya, ¿qué va a pasar cuando alguien se vaya? ¿Cuál va a ser mi actitud? Porque muchas iglesias lo que hacen es, si sale de la iglesia ya no le voy a hablar, hermano. Sí, es redireccionar eso. Y aparte de eso también, creo que con el contexto que nosotros tenemos del pasaje que hablaban de Pedro, o sea, esa mirada de Jesús, esa mirada de compasión, esa mirada de misericordia para abrazar a aquel que está pasando una prueba o una dificultad. Eso para mí es tan simbólico, el hecho de decir que Jesús lo miró, lo vio, es como lo validó en lo que estaba pasando, lo visibilizó, y no solo eso, sino que estuvo ahí, lo acompañó hasta su, si lo llamamos así, restauración. Entonces, si Jesús lo hizo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Yo creo que eso es muy importante. A veces podemos complicarnos la vida en pensar, ¿qué hacemos con este hermano que se fue? Sí. Y yo creo que, o cómo está este hermano con su fe y tal cosa, o sea, es como, quizá tal vez nuevamente, no va por ahí, yo no puedo responder por la persona de qué debería hacer usted, yo no puedo, porque no estoy en sus zapatos, no sé, puedo empatizar, puedo ser una persona que trate de ponerme en su situación, sin embargo no voy a poder comprenderlo a totalidad. Entonces lo que me corresponde a mí no es buscar una respuesta de cómo debería sentirse, sino estar ahí. Si esta persona llora, llorar con ella. Si esta persona quiere reír, reír con ella. O sea, ese acompañamiento es mirar como Jesús miró a Pedro. Y es interesante que en este trimestre hemos hablado mucho de la comunidad, ¿verdad? Sí. Y aquí es donde vamos a enfocar, bueno, líderes tienen la oportunidad de enfocar este punto, de reforzar este punto con su célula, y así a lo macro también, a toda la iglesia, en que la forma de ser comunidad y de hacer comunidad no es juzgando, no es rechazando, no es haciendo acepción de personas, sino al contrario, ser empáticos, abrazar, como decían, y acompañar. Y estar conscientes de que todos en algún momento de la vida vamos a tener pruebas. Así es. Bueno, yo creo que para superar las pruebas y crecer a través de ellas, tenemos que tener claro que las pruebas no es el final de todo. Las pruebas son un antes y son un después. Correcto. Sí. Claro, ¿verdad? Uno puede sentir que se ahoga, que se muere, pero es Dios quien está forjando nuestro carácter, dándonos paciencia, dándonos amor, dándonos misericordia y sobre todo conociéndolo a Él. Tenemos que aprovechar las pruebas, porque recuerdo cuando allá en el Salmo 13, el salmista dice, ¿hasta cuándo? O sea, ya no soporta. En el Salmo 73 viene y le dice, Señor, ¿y por qué los malvados prosperan? Porque a ellos les va bien y yo aquí en la desgracia. Pero también Dios le dijo a Ezequiel, yo te voy a hacer duro como la piedra, inquebrantable como el diamante, pero no fue que a Ezequiel lo tuvo ahí sentado dándole brisa. No, Ezequiel sufrió, no, y cuando vemos la vida de Ezequiel, para llegar a ser la vida de Ezequiel es interesante. Sí, es
precisamente eso, llevar ese tema y todos los temas que hemos estado tratando nos llevan a una sola cosa, y es a vivir en comunidad. Muchas veces por no hablar, muchas veces por no mandar un mensaje de texto, muchas veces por no... Expresar sí, la pero situación. quiero decir por no congregarte, no porque o sea, sea como una rutina, una costumbre, sino porque aquí puedes encontrar a personas, o sea, solo con el hecho de estar sentado en medio de la congregación, las cosas también cambian. Entonces es eso, la comunidad, si sos parte de, si has aceptado a Jesús en tu corazón, bueno, le estamos hablando a líderes también, sí. Pero líderes es esto, ¿verdad? De que si no vivimos en comunidad, va a ser más difícil este proceso. Claro, Dios está con nosotros, pero Dios también quiere hablar a través de un amigo, sí. Dios quiere hablar a través de un pastor, Dios quiere hablar a través de un consejo que alguien te quiera dar. Entonces es esto, ¿verdad? Todos crecemos a través de las dificultades, todos crecemos a través de las pruebas. Nadie sale igual, ¿verdad? Y para salir del dolor, como hay una frase por ahí, hay que atravesar el dolor. O sea, no hay medida. ¿Saben algo? Sí. El dolor es inevitable, el proceso es inevitable, ¿no? En una ocasión, voy a compartir algo, recuerdo de que estaba a iniciar el último ciclo de la universidad y recuerdo que no estaba laborando, no estaba teniendo absolutamente nada de remuneración, solo prácticas nada más, pero llegó a un punto en el que yo sabía que no tenía nada. Y en realidad fue una prueba porque yo me quedé viendo, o sea, no tengo ahorros, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo, o sea, nada. Y en un momento determinado, eso lo llegué a comprender y es por eso que las transformaciones por medio de las dificultades son propicias para que Dios se glorifique y para que nuestro carácter crezca. Entonces, en ese momento yo recuerdo que yo estaba diciendo, de mi boca, yo no tengo nada. Pero llegó un momento en el que recuerdo que Dios fue tan claro en decirme, estoy contigo. O sea, y me tomó. Y cuando esa parte llegó a mí y yo escuché esa voz, para mí fue totalmente distinto, porque entonces yo comprendí que lo tenía todo. Entonces, las circunstancias, eran en el momento en el que me encontraba, que eso fue un paso de un antes y un después, como lo mencionaba Josué, de decir y confiar que esa prueba que había pasado era porque Dios así lo había permitido. Entonces, entender eso es difícil, doloroso, cuesta, pero es el proceso del caminar del cristiano, de ese peregrino. Sin esa prueba nunca habrías escuchado su voz. No, y tampoco no hubiera entendido que todo lo que es Él en realidad. Y es por eso que el Señor en el Evangelio, Jesús, no nos dice que nos va a librar de este tipo de cosas, no. ¿Verdad? Sino al contrario dice que nos van, como decía Josué anteriormente, van a venir persecuciones, van a venir dificultades, pero Él nos da una promesa bien interesante, sí. Que es la promesa que mencionaba Stephanie, sí. No se preocupen, yo he vencido al mundo. Y eso creo que el tener esa seguridad, que Él es el que está con nosotros, sí. Él es el que ha vencido al mundo, es lo que nos va a diferenciar de sí. Todo lo demás, ¿verdad? No es que no vamos a pasar tribulaciones, no es que no vamos a pasar dificultades, no es que no vamos a pasar todas estas cosas adversas, pero lo que sí tenemos seguro es que el Señor va a estar con nosotros. Y partiendo de esto que mencionas, de tener esa seguridad, esa convicción de que Dios está con vos, ahí tenemos lo primero, sí. Yo creo que tenemos un 50% para avanzar y salir de esa prueba. Yo quisiera que habláramos también de eso, ¿no? De cómo hacemos entonces para salir, sí. Porque es importante, ¿no? Yo creo que eso es lo esencial, sí. Sin eso pues estamos un poquito estancados, ¿no? Pero ya teniendo esto ganado también es eso que yo mencionaba de cambiar la narrativa de preguntarme por qué y más bien enfocarme en el para qué. Y creo que en esto también hay un proceso de cambio de mentalidad de cómo yo me percibo a mí mismo. Sí. Yo creo que en muchas ocasiones nos percibimos como víctimas de que pobrecita yo, ¿por qué me está pasando esto? Entonces soy una víctima y por ende yo quiero que se me haga justicia, entonces estoy como en esta posición de demandar, ¿no? Entonces yo creo que saliéndonos también de esta mentalidad de víctima y de decir, bueno, está bien, esto me está ocurriendo, entender que la prosperidad de los malos
o los problemas de los buenos no son un signo de la injusticia de Dios, sino más bien es parte de su plan, que no soy yo nadie para cuestionarlo, más bien soy la persona que está teniendo esta dificultad, que tiene que atravesarla y darle sentido a eso. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Todo lo que yo aprenda con esto me va a servir. Y ahí creo que le encontramos el sentido a la dificultad. ¿Qué voy a hacer con esto? Yo pienso que ese es un buen punto de partida. Sí, algo que mencionabas y que muchas veces uno olvida es recordar quiénes somos. Sí. Recordar quiénes somos. Muchas veces yo he tenido que recordarme a mí mismo, soy hijo de Dios, soy amado, soy perdonado, soy bendecido, soy cuidado por Él. Lo que pueda estar pasando va a ser momentáneo, voy a salir, y tener esa mente en medio de la dificultad te ayuda mucho a recordar quién eres. Cuando entendemos que todas las cosas ayudan para bien a los hijos de Dios, Excelente. creo que vamos a poder también comprender las pruebas y atravesarlas, y después de tanta y tanta prueba, pues nos vamos a poner a bailar debajo de la tormenta. Vamos a madurar. Lo que sucede es que los problemas, las dificultades, eso que va haciendo nuestras historias de vida, al final, como decía Liz, eso nos tiene que hacernos la pregunta, ¿para qué me va a servir eso? Sí. Y como de nuevo vivimos en comunidad, mi problema, mi dificultad, que ya la pasé, va a servir para que yo sea un apoyo para otra persona. Vas a consolar Voy a como vos consolar. fuiste consolado. Y ahí es cuando las dificultades que le han pasado a alguien más van a servir para que nosotros podamos entender y comprender, y que cuando llegue ese momento decirle, yo también pasé por esto. O sea, y aquí si hablamos de testimonio, vea, creo que tenemos muchas cosas en común que nos fortalecen en comunidad. Y nos fortalecen en comunidad, pero también nos forman el carácter de manera individual. Y esto es algo tan importante, la madurez espiritual también. Ya cuando pasaste por dificultades que en verdad te han transformado, ya que alguien te vea mal, que alguien diga algo, eso ya son cosas que ya no te interesan. Entonces, claro, ya ni siquiera es algo que ocupe ni siquiera un solo pensamiento en tu mente. Entonces, eso es madurez, eso es carácter, y eso es algo que todos los cristianos, pues en algún momento de la vida tenemos que pasar. Y gracias a Dios también por las dificultades. Gracias a Dios por las dificultades. Yo creo que me quedo con eso. Gracias a Dios por las dificultades, porque esas son las que me tienen acá. Las que nos fortalecen. Lo que no te mató te hizo fuerte. Lo Acá, que no- exacto. acá, sí, Aquí claro. seguimos guerreros, guerreras. Así es. Buenísimo. Y bueno, esta ha sido una conversación en verdad enriquecedora. Me ha encantado que hemos compartido, nos hemos enriquecido. Yo espero que también así sea para ustedes, líderes, lideresas que nos ven, que nos escuchan, y que tengan insumos para también compartir en sus células, y que escuchen a sus jóvenes, que construyan conocimiento y que puedan empatizar y fortalecerse unos con otros. Nosotros estamos acá, seguimos compartiendo, pero ustedes se quedan con la reflexión. Chao. Bien, llegados a este punto, ya que pusimos en contexto el pasaje, también escuchamos los aportes que los líderes han dado con sus preguntas y con las respuestas a estas preguntas. Viene bien detenernos unos minutos a reflexionar en los puntos que se nos dan para esta lección de este fin de semana, y yo quiero hacerlo de la manera más breve posible. La primera enseñanza es que Dios no evita que tengamos dificultades. Así lo dice el versículo 31 que leímos. El Señor le está advirtiendo a Simón, le está diciendo que Satanás lo ha pedido para zarandearles a él y a los demás discípulos. Jesús lo conoce, Jesús lo sabe, y el Padre lo va a permitir. Esto nos lleva a pensar, pues, que el Señor no va a evitar que esto ocurra, que las dificultades, los problemas, no por el hecho de ser una persona íntegra que camine en la voluntad del Señor, eso nos garantiza que vamos a ser inmunes a los problemas, a las dificultades, porque las tentaciones, las ocasiones para caer, las adversidades, los dolores, las angustias van a estar ahí. Dios no lo va a evitar. La bendición es que después dice, yo he rogado por ti. La bendición es que no estamos solos, Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros, pero también es necesario
que la fe no nos falte en esos momentos de adversidad. Porque si pensamos en nuestras propias fuerzas, nos podemos llegar a decepcionar, nos podemos deprimir, podemos incluso vernos abrumados por las situaciones, por los problemas, por las enfermedades. Pero si tenemos fe, es decir, si tenemos la confianza de que Dios está con nosotros, de que Él nos va a sacar adelante, encontramos ese motor que funciona de la mejor manera, porque el combustible que da la fe, ese no lo da nada más, porque al que cree todo le es posible. Porque si creemos, dice la palabra, veremos la gloria del Señor. Entonces, en las dificultades debemos saber que el Señor está con nosotros, pero también debemos tener fe de que Él está en total control. Nada pasa sin que Él tenga conocimiento, y nuestras vidas están en las manos del Señor. Y por último, dice el versículo mismo 32, una vez vuelto le dijo a Pedro, confirma a tus hermanos. Esto era un poco de lo que hablábamos cuando hacíamos la introducción con mi hermano Alexis, de que las dificultades nos ayudan a crecer, a ser transformados. O sea que lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, no lo va a hacer de la noche a la mañana. Y no lo va a hacer tal cual como nos encontramos. Es cierto, Él nos ama, Él nos conoce, Él nos aprecia así como somos, pero para diferentes momentos y diferentes propósitos, el Señor necesita labrar nuestro carácter, labrar en nosotros la imagen de su Hijo. Y eso Él lo hace, uno de esos recursos que Él tiene es las dificultades. Por eso le dice a Pedro, sabiendo lo que va a acontecer, adelantándose le dice, pero una vez vuelto, o sea, las dificultades son pasajeras, los problemas no van a permanecer para siempre, las luchas algún día van a terminar, y cuando regresemos seremos mejores, habremos aprendido las enseñanzas que el Señor quería dejarnos a pesar de las dificultades, y luego seremos mejores siervos, seremos mejores hijos de Dios, mejores hermanos, mejores trabajadores, mejores estudiantes. Eso es lo que Dios desea, que nosotros crezcamos. Ahora bien, para finalizar, en la aplicación se comenta un aspecto que puede servir a los líderes para hacer el enganche para aquellos que están en la célula que no conocen al Señor. Hemos hablado de las dificultades de aquellos que caminan con el Señor, pero los asistentes deben hacerse la pregunta, ¿lo que yo estoy viviendo es porque estoy agradando al Señor? Y es decir, el Señor me está probando y quiere forjar en mí la imagen de su Hijo, o puede que lo que esté viviendo el joven es producto de su lejanía del Señor. Así que se puede hacer la invitación y se debe hacer la invitación para que vengan al Señor, crean en Él, porque no todos los problemas son ataque del enemigo, no todos los problemas son pruebas del Señor, no. Muchas veces son las consecuencias de nuestros actos. Y lejos del Señor lo que se cosecha es muerte y destrucción. Por eso también podemos invitar a los jóvenes a que vengan a Jesús, y aquellos que están caminando con Él encuentran en esta reflexión un impulso para seguir, porque el Señor está en nuestra barca y saldremos adelante y seremos mejores de lo que hoy somos. Que el Señor les bendiga. Gracias por unirse a este espacio, a este momento. Nuestra intención es que ustedes sigan aprendiendo y sigan siendo esos siervos que el Señor quiere para la gloria de su nombre. Dios les bendiga.